Bienvenidos. Estamos felices de estar con ustedes. Hoy me acompaña Hernán Darío Cadena. Hola, Hernán Darío. Hola Marinés, muchas gracias por la invitación. En manos de Dios. Qué bueno. Bueno, empecemos como siempre o como lo hemos hecho en algunas oportunidades, ofreciendo este programa al Buen Pastor. Y ya que acabamos de pasar por esta liturgia y que es nuestro patrono, pues les pido que nos unamos en esta oración que dice así. Señor Jesucristo, como el buen pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Amén. Basado en una evaluación de países de todo el mundo, el informe de ayuda a la Iglesia que sufre sobre libertad religiosa en el mundo 2021 concluye que las violaciones de este derecho humano fundamental se han expandido y acelerado significativamente desde nuestro último análisis en 2018. Cerca de 4.000 millones de personas viven en los 26 países clasificados como naciones que sufren los ataques más intensos a la libertad religiosa. Casi el 50% de estos países se encuentran en África. En los 2 últimos años, los grupos yihadistas transnacionales que persiguen sistemáticamente a todos aquellos que no aceptan la ideología islamista extrema han consolidado su presencia en el África subsahariana. Si bien una gran parte del territorio no es accesible para los trabajadores de ayuda humanitaria, los gobiernos no pueden o en algunos casos aparentemente no quieren abordar el problema. Solo recientemente se han establecido grupos de trabajo multinacionales para ayudar a los gobiernos locales. En Asia, China y Corea del Norte son los peores infractores, donde la libertad religiosa es inexistente, al igual que la mayoría de los derechos humanos. En China, el control estatal es cada vez más opresivo. La vigilancia masiva, incluida la tecnología refinada por inteligencia artificial, un sistema de crédito social que premia y castiga el comportamiento individual y la represión brutal de grupos religiosos y étnicos refuerza la supremacía del Estado. Esto es particularmente evidente a través del internamiento masivo y los programas de reeducación coercitivos que afectan a más de 1 millón de uigures, en su mayoría musulmanes, en la provincia de Xinjiang. En Myanmar, los continuos ataques contra cristianos e hindúes en el estado de Kachin han pasado desapercibidos debido al ataque masivo y en varias fases por parte del ejército y otros grupos armados contra el millón de rohingyas, en su mayoría musulmanes, en el estado de Rakhine. Un desafío cada vez mayor a la libertad religiosa en Asia proviene de la expansión de los movimientos nacionalistas étnico-religiosos. La tendencia afecta a miles de millones en este continente, principalmente en contextos democráticos o semidemocráticos, como en la India de mayoría hindú y Sri Lanka y Myanmar de mayoría budista. El profundo impacto de las violaciones de la libertad religiosa es muy evidente en Pakistán, donde mujeres y niñas vulnerables de grupos religiosos minoritarios son secuestradas, violadas y obligadas a cambiar su fe en las llamadas conversiones forzadas. Estas niñas y mujeres se convierten en esclavas cuando sus derechos se les niegan de manera tan completa. En los 36 países marcados en naranja en nuestra categorización, no se goza ni se garantiza constitucionalmente la plena libertad religiosa. Durante el periodo que se examina, el presidente Erdogan de Turquía tomó medidas para posicionar al país como una potencia sunita global, amenazando los derechos de otras religiones en el proceso. Como lo demuestra la conversión de Hagia Sofia en Estambul en una mezquita, el Islam se promueve en todos los aspectos de la vida pública. En algunos estados de Oriente Medio, de Asia Meridional y Central y en los países de la ex Unión Soviética,
la libertad de culto está garantizada, pero no la plena libertad religiosa. Además, en algunos países la conversión de la religión mayoritaria está prohibida por ley, mientras que en otros se suprime como resultado de fuertes presiones sociales. La pandemia de COVID-19 ha tenido profundas implicaciones para los derechos humanos, incluido el de la libertad religiosa. Los grupos militantes se han aprovechado de los gobiernos distraídos por la necesidad de concentrarse en hacer frente a la pandemia. En África, por ejemplo, los extremistas islamistas han aumentado los ataques, afianzando así controles territoriales y reclutando nuevos miembros. Los prejuicios sociales preexistentes contra las comunidades religiosas minoritarias también llevaron a una mayor discriminación, por ejemplo, en Pakistán. Organizaciones benéficas musulmanas negaron a los cristianos y miembros de otros grupos religiosos minoritarios el acceso a alimentos y a ayuda médica. En Occidente, las medidas de emergencia tomadas en respuesta a la pandemia afectaron la libertad de reunión y la libertad religiosa, lo que provocó críticas y debates. En este informe hemos introducido por primera vez una nueva categoría titulada Países en Observación, donde hemos notado nuevos factores que podrían tener un impacto significativo en la libertad religiosa en el futuro. La evidencia para esta categoría son las manifestaciones violentas en América Latina, donde los manifestantes atacaron y destruyeron símbolos religiosos y propiedades. En algunas regiones se llevaron a cabo crímenes violentos de odio contra líderes religiosos y feligreses. El Papa Francisco ha definido lo que él denomina persecución educada, en lo que los nuevos valores y las normas culturales han relegado a las religiones a lo que él llama la silenciosa oscuridad de la conciencia individual. Por ejemplo, en Occidente, el derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos para los profesionales de la salud en relación con cuestiones relacionadas con el aborto y la eutanasia ya no está protegido de manera significativa por la ley. Pero el periodo que se examina también ha experimentado una mejoría significativa. Hubo un proceso importante en términos de diálogo religioso y líderes religiosos pudieron desempeñar un papel cada vez más importante en la resolución de conflictos, ayudando a llevar a las partes en conflicto a la mesa de negociaciones. Las visitas del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos dieron como resultado la firma de un documento titulado Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia. Los dramáticos acontecimientos mundiales en África, Asia o en Oriente Medio han provocado un aumento sin precedentes en la más grave de las denuncias, a saber, el genocidio. El informe de libertad religiosa refleja la misión de ACN de ser una voz para aquellos que están sufriendo y son silenciados como resultado de la persecución. Como dijo el Papa Francisco en 2015, en un mundo donde varias formas de tiranía moderna buscan reprimir la libertad religiosa, es imperativo que los seguidores de las diversas religiones unan sus voces para pedir paz, tolerancia y respeto por la dignidad y los derechos de otros. Bueno, muy bien, María Inés. Hace poco participamos en el lanzamiento del informe de libertad religiosa en el mundo, año 2021, ¿verdad? En efecto, el pasado 20 de abril tuvimos el lanzamiento del informe de libertad religiosa 2021 con la presentación de las principales conclusiones y paralelamente pudimos vivir un conversatorio de carácter interreligioso muy enriquecedor, Hernán Darío. Así es, y bueno, ¿y cuáles fueron esas conclusiones principales? ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, pues, por ejemplo, la cifra más reveladora señala que la libertad religiosa se viola gravemente en uno de cada tres países. Según este informe que se realizó entre el tiempo transcurrido entre 2018 y 2020, no se respetó ese derecho fundamental en 62 de los 196 países del mundo. Es decir, que el 31% de las naciones del planeta están afectadas o que sufren violaciones a la libertad religiosa. Y por otra parte, de acuerdo con el estudio, en 26 de estos países las personas sufren persecución y en el 95% de ellos la situación se ha agravado aún más durante el periodo examinado.
Terrible esta cifra que te voy a decir, Hernán, y para todos los que nos escuchan. 9 países aparecen en esta categoría por primera vez y 7 de ellos son africanos. Estamos poniendo todo el énfasis en África por esta cruda realidad que se vive. Y está Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, la República Democrática del Congo, Malí y Mozambique. Ustedes han oído noticias que hemos pues puesto en nuestras redes sociales y también aquí en Radio María que nos han dado la oportunidad. Y otros 2 países para sumar los 9 en Asia que son Malasia y Sri Lanka. Las estadísticas reflejan una de las principales, digamos que una de las principales conclusiones del informe terrible es la radicalización del continente africano, como les decía, especialmente en el África subsahariana y oriental, donde se ha producido un dramático aumento de la presencia de grupos yihadistas. Las violaciones de la libertad religiosa, incluida la persecución extrema, como los asesinatos en masa, terrible, se producen actualmente en el 42% de todos los países africanos, especialmente en Burkina Faso y Mozambique, que son los ejemplos más crudos, ¿no? Así es, María Inés, son cifras tremendas y es realmente revelador y desgarrador que del informe anterior a este haya 9 países más que de una vez ingresen en esta categoría de las peores violaciones a la libertad religiosa, ¿verdad? Y justamente en este último país que mencionaste, Mozambique, trabaja una misionera colombiana, la hermana Blancanubia Zapata, de las Carmelitas Teresas de San José, quien justamente en ese evento del lanzamiento del informe de libertad religiosa dio su testimonio por medio de un video pregrabado. En su relato, la hermana Zapata nos cuenta que durante los últimos 3 años y junto con su comunidad han podido ofrecer ayudas materiales, consuelo, asistencia a muchas personas que tuvieron que huir de las ciudades escapando de la violencia de los extremistas. Hoy en día, en la actualidad, por el recrudecimiento de este conflicto, como bien lo hemos visto en noticias, la hermana Blancanubia está oculta, esperando que la situación mejore. Terrible, Hernán. Oramos por ella y por tantos misioneros en el mundo, tantos perseguidos por causa de su fe, para que ellos puedan vivir en paz. Así es, oramos y seguimos orando por ella. Ahora bien, volviendo a esto que contabas de una de las principales conclusiones del informe, la radicalización no solo afecta al continente africano. El documento, por ejemplo, revela un aumento de redes islamistas transnacionales que van desde Malí hasta Mozambique en el África subsahariana, pasando por las Comoras en el Océano Índico y las Filipinas en el Mar de China Meridional. Esto con el objetivo de crear lo que se llama un califato transcontinental. El informe también evidencia otra nueva tendencia y es el abuso de la tecnología digital, las redes cibernéticas, la vigilancia masiva basada en la inteligencia artificial y la tecnología de reconocimiento facial para aumentar el control y la discriminación en algunas de las naciones con el peor historial de la libertad religiosa. Por ejemplo, uno de los casos más notorios es China, donde el Partido Comunista Chino ha estado persiguiendo y controlando grupos religiosos con la ayuda de más de 600 millones de cámaras de vigilancia con inteligencia artificial y escáneres de teléfonos inteligentes. Por otra parte, los grupos yihadistas también están utilizando esta tecnología digital para radicalizar y reclutar sus seguidores. El estudio también nos muestra que hoy en día alrededor del 67% de la población mundial, unos 5.200 millones de personas, viven en países donde se producen graves violaciones de la libertad religiosa, entre ellos los más poblados del planeta, China, India y Pakistán. En muchos de estos las minorías religiosas son las más atacadas. Como se indica en el informe, la persecución religiosa por parte de gobiernos autoritarios se ha intensificado. En este caso, las supremacías étnicas y religiosas
han ejercido una mayor opresión sobre las minorías, reduciéndolas a ciudadanos de segunda clase en el mejor de los casos. Tal cual, Marinés. Y lo más triste es que podríamos continuar durante muchísimo más tiempo hablando de esto, pues realmente la cuestión de la libertad religiosa en el mundo entero está muy lejos de ser un tema agotado. Pero vamos a tener más tiempo, si Dios nos lo permite, de ahondar en este asunto en otros programas, porque hoy precisamente, y hablando de persecución religiosa, vamos a conversar un poco de música. Sí, qué alegría, un aire fresco en este momento y quizás la pregunta que se planteen nuestros oyentes es, ¿qué tiene que ver la música con la persecución religiosa? Y pues sí, aunque el arte es un ejercicio creativo y de algún modo espiritual, no se puede negar la relación de este con los contextos. Es decir, un artista no se puede separar de la realidad en la que vive y se desenvuelve. De hecho, el arte puede ser liberador y expresar la labor de denuncia, de una manera estética y agradable que además toca los corazones. Por ejemplo, si nos referimos a la pintura, para mencionar solo dos casos, tenemos la famosa obra de las Meninas de Diego Velázquez, preciosa obra, que aparte de ser un retrato de la infanta Margarita de Austria, muestra a esas pequeñas mujeres que hacen parte de la servidumbre real y se ve un autorretrato del pintor, quien describe la escena magistralmente con su pincel. La obra es una crítica estética a la sociedad monárquica y al estilo de vida cortesano, es una denuncia. Así es. Y está también, por ejemplo, ya en un plano más contemporáneo, el Guernica de Pablo Picasso, que retrata crudamente, al estilo de Picasso, el desastre y el horror del estallido de una bomba durante la Guerra Civil Española. Es decir, en efecto, el arte no es ajeno para nada a la realidad. Sí, y que ya que nombras al Guernica y que estábamos hablando de las meninas, y todo tiene interpretaciones, ¿no, Hernán? Porque uno Claro, ve las obras y uno dice, si uno viera al Guernica solamente como una denuncia, pero cuando uno lee lo que pasó con la bomba, que en realidad sí fue durante la Guerra Civil Española, pero que no fue provocada realmente por la propia guerra civil, sino por agentes externos, entonces uno dice, por eso es que hay que profundizar en las cosas, no hay que comer cuento, y perdón que lo diga así tan escuetamente, a solo lo que nos muestran los medios y a solo lo que nos muestra, hay que ver las fuentes y el tipo de medio que nos está dando la información, porque todo tiene interpretaciones y pueden ser manipuladas para que uno termine creyendo lo que quieren las personas que uno crea. Por eso nosotros, aquí también desde esta voz en Radio María y gracias a la oportunidad que nos dan, queremos invitar a la gente a que disierna sobre las noticias que les llegan, sobre los informes que le llegan. O sea, la gente sale a protestar porque le dijeron hay que salir a protestar, pero no tienes ni idea por qué lo estás haciendo. O sea, hay que realmente profundizar sobre las cosas y no ser simplemente un borrego. Así que, pues, perdón que metas aquí como esta pinceladita también hablando de arte, pero todas las artes plásticas, pero también en el escribir, ¿no? Tú que escribes, Hernán Darío, y que eres corrector de estilo, ¿me entiendes lo que te digo? ¿De dónde es la fuente, no? De así dónde es, así viene es. el leitmotiv o la inspiración que hay detrás para que una persona quiera inculcarle un pensamiento a alguien, ¿no? Claramente. Y por Eh, eso, ujú, perdóname, por eso en periodismo también, digamos, una de las eh, leyes del periodismo reglas, es ajá, cruzar las fuentes, ¿no? O sea, exacto. no quedarse con una sola fuente, sino cruzar con otras fuentes para determinar realmente cuál es la verdad o cuál es el origen de las informaciones, ¿no? Muy importante. Eso se hace claramente y lo hacemos nosotros como Fundación Pontificia y lo hacen no nosotros dos que estamos acá sentados hablándoles a ustedes, sino aquellos que hacen las investigaciones para el informe de libertad religiosa, tienen que cruzar muchísima información. Porque también las interpretaciones o sea, a ellos les pueden decir, no, mira, es que en tal país están exacerbados los ánimos porque es la extrema derecha radical la que está amenazando al pueblo y uno dice, bueno, pero ¿quién me habla? Tengo que pedir otras interpretaciones. Es decir, no es una cosa simple, por eso se demoran en sacar este informe y más pues con la pandemia se demoró un tiempo más en que saliera, ¿no, Hernán Darío? Porque debía Claro. salir en noviembre de 2020
y salió hasta ahora en abril de 2021. Así es, y con datos pues muy actuales, ¿no? Porque justamente la pandemia pasó a formar parte del informe, ¿no? Así Entonces, es. ujú. Bueno, yo creo que, pues volviendo a las artes plásticas, porque nos fuimos como por la rama, pero no era rama, porque creo que era importante decirlo también, Hernán. Realmente volvamos a la música y a lo que traemos hoy, que va a ser muy bonito también, para comunicar la trascendencia de las emociones, ¿no? La música, que es algo universal para la condición del ser humano, digamos, como algo que puede motivar al ser humano. Por eso las letras también, aunque parten de un autor o compositor, pues muchas veces interpretan el sentir de un grupo de personas, ¿no? O de una sociedad. Entonces la música se convierte en un mecanismo de escape también y de denuncia, ¿no? Y por qué no decir, de adoración, de, De de oración, alabanza. de alabanza, exactamente. Es cierto, en el caso de nuestros invitados de hoy, la música no solo es todo esto que acabamos de decir, sino que se convirtió en un instrumento para evangelizar. Y ellos sintieron la necesidad de hablar pues de su experiencia personal como hijos de Dios, su conversión y demás, pero también sintieron la necesidad de hablar sobre lo que está pasando en el mundo, sobre los cristianos perseguidos, pero esto ya no lo contará más adelante. Sí, muy emocionante que por la sensibilidad también la amistad que tenemos con Maika, que es a quienes les vamos a presentar el grupo de música católica que está, bueno, los intérpretes y creadores son Santiago Ardila y Julián Ruiz Botero, pues gracias a ellos y la amistad que nos une, pues ellos se dieron a la tarea de sacar esta canción preciosa sobre los cristianos perseguidos que nos inspira, Hernán Darío. Así que Sí, pues adelante, ¿no? Bienvenidos, Hernán. bueno, estamos aquí con Maika, Santiago Ordila y Julián Ruiz Botero, quienes conforman precisamente este grupo de música católica Maika. Bienvenidos, Santiago y Julián. Hola Hernán, hola María Inés, ¿cómo están? Hola, hola. Bien, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación y por estar aquí con todo el público de Radio María. A todos los oyentes de Radio María, un fuerte abrazo, un saludo enorme y un abrazo en los brazos de María. Amén. Bueno, sabemos que ustedes empezaron hace más o menos unos 15 años con un grupo que se llama La Brigada. ¿Es así? Ah, sí, sí. ¿De dónde Sí, sacó más o usted menos. eso, hermano? Ah, se llama producción de investigación. Qué buena investigación. Sí, hacían música secular en ese momento, ¿verdad? Así es. Así es, así es. Dedicados a la música del mundo. La música del mundo, exacto. Y hace aproximadamente unos 4 o 5 años decidieron entregar su arte al Señor, a Dios, ¿verdad? Así Así es. es, fue un llamado muy bonito que nos lo hizo la Santísima Virgen María a través del Rosario, el que también nos hizo conocer a su Hijo, conocer el amor que tiene Jesús para cada uno de nosotros y esto nos enamoró, nos llevó paz al corazón, tranquilidad y en ese momento decidimos dar un sí, un paso adelante y empezar a caminar junto al lado de ellos. Muy bien. Pero ampliemos un poquito de eso, porque, o sea, ustedes se conocían obviamente desde la banda anterior, ¿y por qué juntos toman esta decisión, Julián? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonante, digámoslo así? Bueno, pues Dios nos tenía preparados una amistad muy bonita, Santiago y a mí, hace más o menos sí, unos 13, 14 años. Nos conocimos en la ciudad de Bogotá siendo manizalitas. Allí compartimos la misma universidad, un mismo trabajo, un mismo sueño, unos mismos ideales. Allí nos conocimos y bueno, emprendimos esa amistad que nos llevó pues a andar por el mundo en muchas situaciones, en la rumba, en los trabajos, en la música. Decidimos que nos debíamos dedicar a nuestros sueños y empezamos a tocar en muchos bares, conciertos, dar conciertos en diferentes lugares.
Y posteriormente decidimos iniciar con nuestro proyecto que se llamaba La Brigada. Era un proyecto de música secular donde mezclábamos géneros autóctonos, también mezclábamos rock, pop y bueno, y era pues como nuestro sueño más grande, poder llevar esto a las grandes ligas, como decíamos, soñando ser famosos, reconocidos. Y después de cierto tiempo de andar con este proyecto, pues nuestra relación se fue como degradando un poco y cada uno fue cogiendo su camino. Yo seguía con mi camino en la música, empecé pues a tocar en diferentes sitios también, a avanzar en todo ese término, en todo ese tema de la industria de la música. Santi estaba como también encontrando un poco lo que quería. Nuestra amistad se partió y Santiago, después de un tiempo, que después les contará la historia, pues es el primero que llega a conocer los caminos del Señor a través de la Virgen María. Y es el que después de un tiempo en que yo me sentía triste, abandonado, desesperado, con depresión, pues es el que me jala y me dice, Juli, vamos que hay un rosario. Y empezó allí toda esta historia que es hermosa de contar, donde ya la Virgen María nos llamó y nos dijo, muchachos, ustedes nacieron y su propósito en la vida con la música es este, alabar y agradecer a Dios y llevar almas al cielo a través de su música y de su talento. Y desde ese momento, hace más o menos 3 4 años, pues nace Maica, que es hoy nuestro proyecto de Dios. Excelente, Julián, muchas gracias. Santiago, ¿cómo es ese tránsito de lo secular a música para Dios? O sea, ¿cómo eso ocurre de la noche a la mañana? ¿Cómo se da esa transición? Pues mira que esto es algo muy hermoso y a uno las cosas le llegan de repente. Uno estaba también pasando por, pues en mi caso personal, estábamos pasando por una crisis muy dura a nivel profesional, una crisis también personal en la que uno no sabía qué rumbo encontrar y me empecé a cuestionar si la música, si era lo que yo quería en mi vida. Y de repente llegó una niña que yo había conocido en uno de los escenarios en los que yo actuaba y me dijo, Santi, necesitamos un músico. Y, y yo simplemente como que sentía en mi corazón decirle que sí, aunque me pareció algo muy extraño y empezar a pensar en la música católica, porque uno como músico profesional, uno ve en la música católica como un retroceso profesional al decir como que eh, pues, estás logrando muchas cosas, pero vas a empezar a cantar en iglesias, vas a cantar en grupos de oración y como que esto sí es lo tuyo, de que uno se cuestiona de qué vas a vivir. Pero en el momento en el que, en ese mismo rosario que me invitó y, y yo iba muy asustado al decir como que, pues bueno, era una sensación que yo no sentía desde hace mucho tiempo, era una sensación que yo decía, wow, ¿qué es esto tan bonito que se me mueve? Pues era, uy, no sé cómo explicarte en este momento, pero era algo maravilloso. Y yo decía, ¿por qué no sentí esto antes cuando me estaba presentando ante millones de personas y ahora que me voy a presentar con 10 personas máximo, o 15 20 lo que sea? Estoy lleno de nervios, me sudaban las manos. Y ese fue como un primer llamadito al decir como que, bueno, aquí hay algo, aquí hay algo. Y cuando termina ese rosario, una persona se me acerca y me dice, gracias, has tocado mi corazón. Eso para mí, Hernán, fue una cosa loca. Me mandó para la casa, pero destruido, me mandó en pedacitos y yo decir como que, como así que gracias? Eh, Estoy acostumbrado a que termina un show y creo que a Julián también le pasaba lo mismo al decir, vámonos, qué bacanería, qué voz tan bacana, mira, te presento a mis amigos, vámonos a tomar, vamos a hacer un remate, o vamos a hacer otro tipo de cosas y la felicidad
en ese momento no era felicidad. En cambio, cuando esta señora me dice gracias, era como un gozo interno de decir como que, wow, llegué a una persona y toqué su corazón. Entonces, esa transición para mí fue de repente, porque yo dije, me enamoré de inmediato dije, aquí hay algo por lo que tengo que trabajar, aquí está mi inspiración, la encontré y de ahí en adelante yo empecé como a decir y a alejarme de la música secular. En ese momento yo con Julián estaba un poco alejado y simplemente ni siquiera le conté, simplemente pues como que días después él se dio cuenta que yo estaba yendo a grupos de oración a cantar y, y así fue algo maravilloso, fue algo muy bonito en la que no me arrepiento de haberle dado ese sí al Señor y decir, aquí estoy, toma mi voz, hazme un instrumento de tu amor, Señor, y aquí vamos para adelante. Qué bonito, Santiago. Gracias por compartir esa experiencia con nosotros. Y en el caso de Julián, porque pues obviamente ese encuentro con Dios es una experiencia absolutamente personal. En el caso de Julián, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia, tu tránsito de lo secular a la música para Dios? Mira, Hernán, yo me estaba comiendo el cuento de que lo que yo había soñado lo podía lograr y de una u otra forma, pues sí lo estaba haciendo, estaba trabajando para un gran artista, estaba, digamos, escalando a esa cima que yo tanto anhelaba y creo que Santiago también lo anhelaba en su momento, ese soñar con tener personas influyentes a nuestro lado, tocar escenarios grandes, de viajar, de todo lo que quiere un artista, de su ego también, porque claramente la soberbia y el ego te empiezan a atacar completamente y tú ya empiezas a ver las personas con el ánimo de qué me pueden ofrecer a mí. Y en ese ir y de venir, yo empecé a sentir que tenía un vacío, que tenía algo que me estaba pasando, no podía entender por qué. Cuando tú te encuentras de frente con una crisis, sabiendo que lo tienes todo quizás, todo lo material, y te encuentras con una crisis de no saber qué es lo que sucede, pues ahí la primera alerta. Entonces yo tuve un tiempo, una crisis existencial muy fuerte, oscuridad realmente, porque no sabía qué pasaba con mi vida, no me hallaba, hasta respirar, yo creo que era una cosa que me dolía. Y eh, pues en ese encuentro, pues Santiago fue el primero que me dijo, yo pues obviamente puse la mirada en él y le dije, Santi, ¿cómo lo del rosario? Y me dijo, vamos, no sé qué. Gracias a Dios también vengo de una familia muy católica, mi papá es un diácono permanente, entonces eh, siempre ha habido oración en mi vida, más anteriormente pues no la conocía, no sabía profundamente el misterio de Dios. Y cuando encontramos ya el rosario, yo empecé a visitar esta capilla donde nos encontramos por primera vez con la Santísima Virgen, cuando empecé a cantar con Santiago, porque también empezamos ahí a tocar algunas canciones para Dios y empezar a vivir esa experiencia celestial de ofrecer nuestra música a Dios y recibir eso que decía Santiago, que de repente la gente te está diciendo, has cambiado mi vida, me has dejado, me has tocado el corazón, me has hecho llorar, mi alma se ha engrandecido porque esa palabra, esa frase, esa melodía me ha llevado a Él, pues totalmente gratificante para nosotros. Y desde ahí pues ya nos endulzó, el Señor nos endulzó y nos empezó a mostrar el camino y la felicidad y el gozo y la paz que empiezas a sentir cuando te entregas por completo a Dios, pues es única. Entonces, esa apuesta y ese sí lo dimos rotundamente porque sabemos que Dios es lo más importante y que nuestro propósito en la vida pues ya tiene una claridad, tiene un norte y vamos a seguir luchando por él. Gracias, Julián. Santiago mencionaba antes que hacer música católica, viniendo, digamos, de hacer música para el mundo y estar recibiendo los aplausos, la adulación, las luces de las cámaras, etcétera, la posibilidad de juntarse con famosos, de ascender, de ganar dinero, etcétera.
y pensar en la música católica era un retroceso. Eh, ¿Cómo se ve eso hoy en día? ¿Qué piensan de haber pensado que eso era un retroceso, Santiago? Pues mira que, como tú lo decías, uno piensa muchas cosas y entre ellas estaba eso porque uno tenía muchos ideales y uno no entendía la magnitud de lo que es cantar una Eucaristía, de lo que es engrandecer el nombre del Señor, de lo que es estar acompañado de la Santísima Virgen María, de San José, de todos los santos, moviéndose en una misma fuerza y uno simplemente cuando estaba del otro lado como espectador, porque pues uno iba a sus misas, eh, pues uno veía como a alguien del común, sí, y la gente como que hay veces genera emociones, hay gente que simplemente pasa desapercibida. Entonces es uno ponerse en ese lugar y pensar que uno puede estar en ese mismo momento, pero de encontrar un norte, de encontrar una motivación y decir, es que no, es que aquí hay algo. Y cuando tú entiendes verdaderamente el significado de Jesús Eucaristía y que tú entiendes que la presencia de Él es una presencia viva y que cuando tú eres instrumento de Él y prestas su voz para Él, pues simplemente Él obra y Él toca y llega donde tiene que llegar y eso lo entendimos de una manera, creo que muy espiritual, muy Espíritu Santo, porque llega la unción a nosotros y dejamos entrar ese espíritu de amor a nuestros corazones y nos dejamos tocar para nosotros también tocar a los demás. Porque cuando mucha gente me lo dice, eh, uno caminaba por una senda equivocada y donde sobreabunda el pecado, abunda la gracia. Entonces, nosotros como que con ganas de reparar todo lo que hicimos en nuestra vida pasada y decir, Jesús, aquí estoy contigo, sí, soy pecador, soy una persona que a veces no es digna de prestarse para ti, pero de entender que hay una misericordia infinita para cada uno de nosotros y decir, bueno, haz tú lo tuyo y yo simplemente me pongo para enaltecerte, porque no puedo hacer otra cosa, porque Él es el que hace todo esto posible y simplemente nosotros nos dejamos llevar. Que sí, que hay circunstancias en las que uno piensa totalmente diferente al decir, ¿cómo voy yo a mantener a mi familia? O porque uno se resguarda en la parte económica al decir ese retroceso, al pensar en ese retroceso. Pero mira que la providencia de Dios se ha magnificado en cada uno de nosotros y no nos ha dejado solos ningún día de nuestras vidas. Y esa providencia ha sido algo espectacular. Entonces uno dice, sí, hay una respuesta recíproca de no solamente la gente, sino que es Jesús, es la Virgen acompañando este caminar que a veces se muestra difícil, pero trae unas bendiciones y una felicidad que ustedes no se alcanzan a imaginar. Entonces, lo otro pasa a un segundo plano, ese afán de buscar en el materialismo, de buscar el reconocimiento, de buscar que se te acerquen las personas a adularte y simplemente decir, no, yo estoy aquí en mi misma posición y aquí me quedo porque el mayor premio para nosotros en este momento es cantar una santa misa, porque estamos cantándole a Él de frente, adorándolo, glorificándolo y enalteciéndolo. Y eso no tiene precio, eso no tiene valor. Allá todos los que están escuchando quizás me entiendan, porque esto es un camino de locos.
Y creo que nosotros hemos sido dotados al ser artistas con una pequeña dosis de locura, pero esa locura la encaminamos por un camino muy hermoso que se llama Jesús, un camino que se llama María. Y aquí vamos de la mano del Señor. Gracias, Santiago. Conmovedor lo que cuentas. Julián, hasta ahora han hablado, digamos, por supuesto, de esa belleza del encuentro con el Señor, con la Santísima Virgen, con San José, pero ¿qué dificultades han encontrado, qué dificultades has encontrado tú cuando decides hacer ese cambio de pasar de ser el músico, digamos, popular de una banda que toca música reconocida para mucha gente y luego pasar a ser un músico católico? ¿Qué dificultades has encontrado y han encontrado ustedes en ese camino y cómo las han superado? Aunque por supuesto Santiago ya hablaba de esa infinita providencia de nuestro Señor que siempre nos ampara. Cuéntanos, Julián. Claro que sí. Y yo creo que las dificultades son muchas y son las mismas de cualquier ser humano y de cualquier persona. Pues todos de una u otra forma venimos a este mundo y queremos estar bien, ¿cierto? Queremos estar tranquilos, queremos estar cómodos, pero el misterio de Jesús pues claramente nos cambia absolutamente toda la película. Partamos del tema de que Él nos invita a su palabra a hacernos pequeños, a hacernos humildes. Y cuando tú sientes que en tu vida has ganado cierta posición, has ganado en ego y has ganado en soberbia y te tienes que rebajar, eso a cualquier ser humano le cuesta, porque nos han enseñado durante el transcurso de la vida a que tú tienes que ser así, que tú debes ser así, debes llegar a, te tienen que nombrar así. Entonces, cuando te tienes que rebajar y entender que Jesús nos llama a ser cada día más pequeños, eso cuesta muchísimo, eso cuesta demasiado, a todos nos cuesta, pero hace parte del proceso en que tú tienes que entender que estamos llamados a servir, que estamos llamados a ser cada día imitadores de Jesús. Eso a mí me costó muchísimo. No creas que hoy en día pues ya lo resolví, no, creo que es un problema de todo el tiempo, toda la vida vamos a luchar contra el ego, contra la vanidad, contra la soberbia. Eso es demasiado complicado de manejar. Cuesta mucho entender también el tema de que a veces que debemos andar ligeros en la vida, y ese andar ligero significa desprendernos de todo, de muchas cosas, desprendernos de lo material, desprendernos de ciertas amistades que tú creías que eran amistades que Julián. debías tener. Hernán, y hay muchas cosas que nos cuestan, hacernos pequeños cada día imitando a Jesús. Es muy difícil para todos. Abandonarnos y dejar todo aquello que no nos sirve de cara a Dios, pues también nos cuesta mucho. Una amistad, dejar lo material, dejar a veces también nuestra familia, porque Jesús nos llama a servirle. Jesús nos está todo el tiempo convocando a que llevemos su palabra. Entonces, soltarse de todo esto que el mundo nos ha vendido nos cuesta mucho, porque lastimosamente vivimos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Entonces, soltarnos cada día más de esas ataduras, de esas cadenas que no nos sirven, será un camino difícil. Y será siempre, yo creo que todo el tiempo nos iremos a enfrentar con pruebas, con tribulaciones, con más pruebas, con enfermedades que no quisiéramos tenerlas, pero Jesús en todas ellas se glorifica. Entonces, no es tenerle miedo a las dificultades, sino simplemente afrontarlas con amor y saber que todo lo que Dios nos envía es para bien nuestro. Amén. Julián, ¿y cómo recibió tu familia ese cambio? Digamos, la gente más cercana a ti, los que te veían en la banda, tocando todos los fines de semana, bueno, digamos, en otro ritmo de vida. Y luego, en esta nueva etapa, ¿cómo lo han tomado? ¿Qué reacciones has tenido de tus amigos, de la gente más cercana? Mira, Hernán, por parte de mi familia todos lo recibieron muy bien porque, como te conté, ellos todos han sido personas muy orantes de oración y saben que el mejor camino y el más seguro es con Jesús.
A pesar de que anteriormente pues, han apoyado todas mis locuras, todas mis travesuras y todos los sueños que he tenido, porque, porque siempre he querido hacer las cosas bien, y más aún hoy que he descubierto que Jesús es el camino, la verdad y la vida. eh, Ellos siempre han estado ahí y me han apoyado. Amigos, realmente muchos se alejaron. Yo siempre he dicho en mis testimonios que Jesús sacudió el árbol que tenía y empezó a quitar muchos frutos, dejando los buenos y que cayeran los malos. Entonces muchos amigos se alejaron, simplemente no me volvieron a escribir o no nos volvimos a comunicar. Eh, Igual para mí, pues en este proceso ha sido importante también porque hay amistades que no me conducen a nada, simplemente me llevaban el camino incorrecto. Y hoy puedo decir que las pocas amistades que tengo, pues trato de conservarlas y que me lleven a Dios, que es lo más importante. Entonces no he tenido mucho conflicto con eso. Más ha sido mi conflicto de empezar a abandonarme, de dejar todo aquello que tenía en mi cabeza y en mis pensamientos, de querer ser y de querer tener para poder entregarle todo eso a Jesús. Entonces a mi familia le agradezco completamente, a mi padre, porque sé que desde siempre me ha tenido en sus oraciones y gracias a él pues le debo también este camino que hoy estoy tomando porque él es como mi ejemplo a seguir a través de la oración, a través de su servicio, a través de todo lo que hace. Y en sí, pues toda mi familia ha estado muy conectada con, con Dios y con todo este camino. Qué bueno. Y en el caso tuyo, Santiago, En el caso mío, de igual forma, ha sido muy bien tomado porque digamos que en la zona cafetera y la zona en la que nacimos se caracteriza por estar, pues se caracteriza por ser una región muy piadosa, en la que siempre Jesús, en la que siempre pues la religión católica ha sido un referente para las familias, digamos lo que somos familias muy conservadoras en ese tipo. El conflicto llegó anterior, en la vida anterior, porque ellos sí me criticaban mucho y ver dónde yo estaba poniendo mis pasos y decir, ¿para dónde vas? Tú estás como equivocado, lo que decía Julián. A ti te quieren tildar y te quieren nombrar y ver como un referente bien posicionado en la sociedad. Entonces, cuando yo retomo, eh, perdón, entonces cuando yo tomo la decisión de darle ese sí al Señor, para ellos es gozo total, porque en mi familia también tuvimos la fortuna de tener un sacerdote y un sacerdote pues de alto rango. Entonces, eh, pues me uno también a lo que dice Julián. La familia también ayuda y apoya porque ellos siempre han estado en constante oración por verlo a uno, tratar de alejarse de esas amistades, tratar de alejarse de ese mundo que te rodea, que te hace daño, que solamente te trae contaminación, que te hace caminar hacia la oscuridad. Al igual que Julián, mi mundo también se sacudió y de ese árbol quedaron muy poquitos frutos en los que solamente queda agradecer al Señor. Y no solamente que se cayeron, sino que florecieron otros que te hacen entender que después de uno empezar un nuevo rumbo, un nuevo caminar, hay personas que siempre te van a guiar y te van a saber eh, moldear a lo que Jesús quiere con nosotros. Entonces, sí, las personas que uno conoce en la vida tampoco pasan como desapercibidas porque en algún momento eh, vas a tener que tener contacto con ellas nuevamente, pero está en uno también ser ente transformado y de tocar el corazón de esas personas que en algún momento te tildaron como de para dónde vas, o tú te enloqueciste, te volviste fanático, o simplemente se alejaron porque sí, y de llegar a mostrar un testimonio y decir, es que soy feliz y no me hace falta nada sino
Jesús y con Él vivo, para Él vivo y así lo tengo todo. Bien, maravilloso testimonio el que nos están contando los integrantes del grupo musical Maica. En el siguiente programa de Héroes de nuestro tiempo podremos escuchar el resto de la entrevista y ellos compartirán con nosotros en primicia un nuevo sencillo. Dios los bendiga.